Damos gracias al Dios Altísimo, Dios Todopoderoso, grande, maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia. Saludos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Damos gracias por este tiempo que Dios nos ha hecho vivir y nos está haciendo vivir para conocerle a Él a través de su palabra. Damos gracias al Señor por la familia de la fe. En esta oportunidad quisiera compartir con la iglesia del Señor una palabra que es muy conocida de nosotros los cristianos, palabras que pronunció el rey David cuando dijo así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Palabra muy conocida, la hemos repetido en infinidad de veces. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo siempre nos enseña algo que ha quedado ahí guardado, reservado para aquellos que buscan el rostro del Señor. Siempre hay una palabra reservada, no está todo dicho. La palabra de Dios, para poder conocer a Dios, debemos escudriñar las Escrituras como Jesús lo enseñó. Y Él dijo claramente: vosotros erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso que es importante buscar en la palabra de Dios, ahondar allí, investigar la palabra del Señor. ¿Qué quiere decirnos? El salmista lo dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y dice el salmista a continuación: nuestros pies, dice, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Aquí alude el rey David a Jerusalén. Jerusalén la hermosa. Jerusalén, ¿cierto?, el centro de adoración del pueblo de Dios es Jerusalén. Y cuando el salmista nos invita y nos dice que se alegra con los que dicen, ¿cuántas veces usted ha dicho, saliendo de su casa, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Hermosa palabra. Hoy día tendríamos que preguntarnos, ¿y qué está pasando con esta palabra? No se está cumpliendo en muchos lugares, aunque algunos se congregan en cantidades ínfimas, ¿cierto?, para adorar el nombre de nuestro Dios. Hay otros que no han tenido la misma oportunidad de abrir sus iglesias. Pero aquí el salmista, porque la palabra de Dios, amado, no queda obsoleta, no queda trunca. La palabra de Dios tiene que cumplirse en toda época, en todo tiempo, porque es la palabra de Dios. La Escritura dice que todo pasará, incluyendo esta pandemia, pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es decir, la palabra de Dios está vigente en todo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podremos alegrarnos de decir a la casa de Jehová iremos si no estamos yendo a la iglesia? Pero no se está refiriendo solamente a la iglesia física, sino a la Jerusalén celestial, donde nos está invitando el Señor, donde se ha ido a preparar. A continuación dice así la Escritura. Dice: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allí no hay divisiones. Todos están en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y eso es lo que tiene que haber hoy día en la iglesia del Señor sobre esta tierra. Tener un mismo sentir. Porque como dijo el apóstol, ¿cierto?, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros.
Aquí no hay dos dioses con mayúscula, aquí hay un solo Dios con mayúscula. Y nosotros somos sus hijos. Y nos alegramos de reunirnos para ir hacia Jerusalén. Lo vamos a leer a continuación. Dice el verso 4 del Salmo 122. Allá subieron, dice, y allá subieron las tribus de Jehová. Porque ahí se reúnen. Si usted lee la Escritura, todos los profetas, los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo también, cada cierto tiempo ellos subían a Jerusalén a adorar. Todos iban a Jerusalén a adorar. Amén. Y dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Fíjese. Y yo quiero invitarle que vaya conmigo en otro salmo, Salmo 27, verso 4, donde el salmista alude nuevamente, ¿cierto?, a la casa de Dios. Y dice así el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dice el salmista, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué maravilloso, para inquirir en su templo. ¿Qué significa inquirir? Significa indagar, preguntar, ¿cierto?, el fin de algo. A través de las preguntas nosotros vamos conociendo ciertas cosas. A Dios también se le conoce, ¿cierto?, a través de inquirir. ¿Inquirir en qué? En el testimonio de nuestro Dios. Y este testimonio no es otro sino que nuestro mismo Salvador Jesucristo. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 y 2 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1, 2 dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eso quería decir el salmista cuando el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, ¿cierto? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Aleluya. Y para inquirir en su templo. Para buscar e indagar a través del testimonio de Cristo, ¿cierto? Por eso dice el Salmo 122, verso 4. Y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Verso 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Fíjese, allá están las sillas del juicio. Allá se juzgará a las naciones. Allá se juzgará al mundo entero. Por eso el salmista decía con propiedad, yo me alegré con los que me decían, ¿cierto? A la casa de Jehová iremos. Aleluya. Porque allá, dice la Escritura, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí viene algo importante que la iglesia de Jesucristo debe saber. Amén. Aquí es importante que cada cristiano que dobla su rodilla, cada cristiano que busca en el Señor, ¿cierto?, el conocimiento de Dios a través de Jesucristo, que es el testimonio. Aleluya. Y aquí hay una cosa importante, porque dice el verso 6, hay una
recomendación, una petición, ¿cierto? Y esta petición tenemos que tomarla todos los hijos de Dios. Los que oran, los que claman, los que gimen, ¿cierto? Los que se ponen en la brecha a favor de la tierra para que no sea destruida. Ellos, y este es un consejo también del pastor, que está dando este tema, este mensaje a la iglesia. Yo lo practico, por eso le invito a usted que también lo haga, porque está escrito. Dice así: pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén. ¿Qué está pidiendo el Señor a través de su palabra? Que pidamos por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es importante saber lo que dice a continuación este salmo precioso. Dice así: sean prosperados los que te aman. Dice. Es decir, si yo oro por Jerusalén, voy a ser prosperado, ¿cierto? Porque primero estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor, con la petición de Dios de orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque quiero ser prosperado en todo lo que emprenda. Amén. Moisés se lo enseñó, ¿cierto? O más bien dicho, Dios se lo enseñó a Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es lo que dice esta palabra cuando nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Yo cotidianamente oro por la paz de Jerusalén. Y esto es algo que el Espíritu Santo está revelando en este tiempo, porque esta palabra es para este tiempo. Porque dice el verso 7 del Salmo 122, sea la paz dentro de tus muros. Cuando usted ora por la paz de Jerusalén, usted es prosperado. Cuando la paz de Jerusalén, ¿cierto? Como dice el verso 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Amén. Verso 8, por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Porque hay una cosa importante que usted tiene que saber. Hay cosas que no se pierden. Hay cosas que no se envejecen con el uso ni con el tiempo. Y la paz es una de ellas. Jesús ordenó a sus discípulos y les dijo, vayan por los lugares, vayan por las aldeas, y donde entren, a la casa que entren, ¿cierto? Y ustedes estén dentro de esas casas, digan, paz sea a esta casa. Qué importante. La paz sea sobre esta casa. Si la casa fuere digna, dice, entonces la paz reposará en aquella casa. Pero si la casa no fuere digna, fíjese, la paz volverá a ustedes. No se pierde la paz. Es como la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía. Siempre va y hace para lo que es enviada. También la paz. La paz no se pierde. Y si usted pronuncia paz, usted tendrá paz. Porque la paz volverá a usted. Y eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice, sea la paz dentro de tus muros. Yo oro por la paz de Jerusalén. Señor, que Jerusalén tenga paz. Porque sé que estoy edificando mis muros, enaltando mis muros, para que el enemigo no tenga oportunidad de entrar para destruir. Gloria a Dios. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, dice el salmista, la paz sea contigo. Gloria a Dios. Qué maravilloso.
Verso 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Esto me trae a la memoria cuando Dios habla con Abraham y le da las promesas. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y añade el Señor a Abraham y le dice, y todo el que te bendijere, Abraham, yo lo bendeciré. Y todo aquel que te maldijere, yo le maldeciré. Eso está diciendo el salmista. Es lo mismo. Yo oro por la paz de Jerusalén porque esa paz regresa y me hace bien. Y eso es lo que dice el salmista cuando dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Porque este es un bien. Todo lo que viene de Dios, toda buena dádiva y don perfecto, viene de Dios, del Padre de las luces, hacia nosotros. La palabra retorna, cual boomerang, ¿cierto? Como un boomerang que va y vuelve. Así también la palabra del Señor nunca volverá vacía, porque la palabra de Dios vuelve a nosotros. Y allí se cumple la palabra del Señor. Orad por la paz de Jerusalén. Este es un mensaje fresco. Es un mensaje de hoy. Es un mensaje actualizado en toda su dimensión. Es un mensaje para vivirlo, no para tener un conocimiento más de la Escritura. Yo he leído muchas veces este salmo y no había entendido eso, que yo tengo que orar por la paz de Jerusalén para que esa paz venga a mí y no vuelva vacía, viene con frutos, porque también bendecirá a los que están dentro de mis muros, bendecirá a los que están dentro de mi casa, bendecirá a mi familia, bendecirá a mi descendencia, porque si lo recibió el salmista, el rey David lo recibió así, por eso quedó escrito, quedó plasmado en las Escrituras. Qué maravilloso es poder saber por qué se alegró tanto el rey David. Yo me alegré. El rey David también pasó muchas vicisitudes, pasó muchas pruebas, hizo muchas cosas que no estaban bien, pero Dios siempre estuvo con él, le libró, le guardó, le libró de sus enemigos. Pero cuando él entendió que tenía que dar para recibir, fue cuando compuso este salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque allá están las sillas del juicio. Y yo quiero decirle una cosa. Cuando nosotros nos involucramos en esta palabra, cuando nosotros formamos parte de esta palabra maravillosa, estamos formando parte de lo que viene. Y el Señor dice claramente en su palabra que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, los que nos hemos gozado en su palabra, los que nos alegramos yendo a la casa de Jehová, ellos se sentarán en las sillas del juicio para juzgar a las naciones. Eso lo dice la Escritura. Hay una parte que dice la Escritura, Jesús lo dice, ¿cierto? Que Él está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. Y allá nos lleva a nosotros para estar sentados con Él, dice el apóstol Pablo. Sentados con Cristo. Por eso debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y aquí se refiere, ¿cierto?, a esa casa de Dios, a esa Jerusalén celestial, a ese lugar donde todos tendremos que llegar un día. Si usted no conoce Israel y no conoce Jerusalén, sirva al Señor, sea fiel, porque allí nos encontraremos. Pero no estaremos ahí para pasear o para
tener un buen pasar, sino para juzgar a las naciones. Por eso es importante ya ir preparando ese lugar, ir depositando en nuestra fe, orando por Jerusalén y por la paz de esa ciudad, porque formaremos parte de esa ciudad, que es la ciudad del gran Rey. Aleluya. Que la paz del Altísimo sea sobre cada corazón. Yo doy gracias al Señor por esta palabra. Es una palabra de hoy. Estamos en los últimos tiempos, amados, y debemos prepararnos. Estar preparados para que cuando el Señor venga por nosotros, podamos estar apercibidos en oración, en comunión, porque como dice la palabra aquí que leíamos, ¿cierto? Allí está, dice, esta Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Ahí no hay divisiones, ahí no hay personas particulares que son más que otras, no. En un mismo sentir, unidos entre sí. Por eso también el salmista habla sobre esto cuando habla de los hermanos, ¿cierto? Salmo 133 lo dice, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, dice, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso produce la comunión. Eso produce el orar los unos por los otros. Eso produce el orar por Jerusalén. Así que tenemos una nueva responsabilidad, Iglesia del Señor. Incluya desde ahora en sus oraciones. Yo lo hago tarde y mañana. Incluya orando por la paz de Jerusalén. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Oramos al Señor. Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, oh Dios, por esta recomendación de tu palabra, por esta petición que nos hace el salmista, Señor. Pedid por la paz de Jerusalén, porque nuestros pies ya están dentro. Hoy día, Señor, las iglesias están cerradas, pero tus hijos están dentro de esa iglesia, no están afuera. Están a buen recaudo. Tú me lo mostraste en un sueño, Señor. Cuando pusiste las llaves para que cerrara la iglesia estaba toda dentro, alabando y bendiciendo tu nombre, inquiriendo, como dijo David, en tu templo, para contemplar tu hermosura. Aleluya. Y para adorar tu nombre, porque allí están los verdaderos adoradores, como dice tu palabra, Señor, los cuales tú buscas que te adoren. Gracias por esta palabra. Tú confirma la obra de nuestras manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.